El desarrollo del panel se dará de la siguiente manera: una conferencia magistral de 25 minutos de duración, seguida de 9 panelistas, quienes tendrán 15 minutos cada uno para su ponencia. Damos inicio a la conferencia magistral del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, de la Universidad Autónoma de Chiapas, México, con el tema Contenido de una Constitución en tiempos de emergencia. Antes de cederle la palabra, presentaremos una breve biografía del mismo. Alfonso Jaime Martínez Lascano, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho Público por la Universidad del Sur, investigador nacional del CONACYT, México, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director de la revista Primera Instancia, docente en carreras de grado y programas de posgrado, autor y coordinador de numerosas obras jurídicas, autor de artículos especializados, conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Alfonso Jaime Martínez Lascano, desde México. Martínez Lascano, el auditorio virtual es suyo. Adelante. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y reconocer toda la organización para hacer la sede de este magno evento, el 5º Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Desde luego, un saludo muy cordial a Pablo Villalba Bernier, encargado de la coordinación en Paraguay, y desde luego a nuestro presidente Eduardo Velandia Canosa, siempre procurando promover actividades que vengan a fortalecer la preparación de los abogados. Bueno, cuando empezábamos a diseñar el Congreso sobre las circunstancias en que nos encontramos hoy en día, empezamos a analizar qué debería de contener una constitución en tiempos de emergencia. Desde luego, en el contexto de la emergencia actual. Todas las constituciones latinoamericanas, en su mayoría, prevén la suspensión, la restricción, el estado de sitio, principalmente por cuestiones de carácter político. Poco se dice respecto a situaciones concretas como la que estamos viviendo de una pandemia. Y entonces pareciera que en situaciones extraordinarias de emergencia lo que tendría que regularse es la disminución de los derechos humanos. Al hablar de restricciones, al hablar de suspensión de estado de sitio, pues estamos nos refiriendo a cuestiones que versan sobre disminuir la protección de derechos humanos. Y en determinado momento, si eso para el contexto actual debería de prevalecer, porque en muchos de los países latinoamericanos se estableció el estado de sitio, se limitó el hecho de la libertad de tránsito y también algunas actividades. En México, por ejemplo, se dijo que se iban a suspender las actividades no esenciales y de repente veíamos que los tribunales, la mayoría de los tribunales del país dejaron de funcionar. Y entonces la otra pregunta sería, ¿el acceso a la justicia es una actividad esencial en tiempos de pandemia? Y la respuesta fáctica, pues nos lo dan, por lo menos en México, la mayoría de los tribunales, es que no, era más importante que funcionaran los hoteles, que funcionaran los restaurantes, que funcionaran los tribunales.
Y esto también nos llevaba a otra situación, el utilizar el acceso a medios tecnológicos que quizás ya en algunos casos ya se estaban desenvolviendo, pero que a raíz de la pandemia dimensionó más su importancia y evolucionó en determinado momento su utilización. Un ejemplo es el congreso que estamos desarrollando ahora de manera virtual, que es el primero que se hace de manera virtual por las condiciones, pero de una u otra forma se sigue operando. Sin embargo, en muchos tribunales locales, pues no estaban preparados o no están preparados, desgraciadamente, para utilizar los medios tecnológicos actuales. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, en México, el tribunal no lleva a cabo ninguna función jurisdiccional a través de una plataforma, sino es únicamente mediante la información que realiza el tribunal o algunas resoluciones, etcétera. Pero no se puede recibir promociones, no puede uno llevar a cabo audiencias de carácter virtual, cuando realmente sería algo que debería de establecerse. De hecho, hay algunos criterios en México de los tribunales colegiados de que personas, por ejemplo, de la tercera edad, que tuvieran que concurrir a un tribunal, debería ser una exigencia que los tribunales desarrollaran las audiencias de manera virtual para no exponer a estas personas a un contagio por la situación de salud y la edad en la que se encuentran. Bueno, todas estas situaciones, el acceso a la justicia, la pandemia, la respuesta por parte del Estado, y algo que hay que decirlo de manera objetiva, es que no podemos echarnos la culpa de nada porque esto sobrepasó las cuestiones, por lo menos culturales, que teníamos para enfrentarnos a una situación completamente diferente, que ahora, por ejemplo, en México vemos que se está saliendo de esa pandemia, pero que en algunos países nuevamente como Rusia, Alemania, Hungría, viene Austria, hay una nueva oleada de contagios del COVID, a pesar de que muchas de las personas están en determinado momento vacunadas. Bueno, ante todo este panorama, ¿cuáles deberían de ser los contenidos para una emergencia, una urgencia, una situación como esta? Repito, encontramos en la experiencia una forma de restringir derechos, una forma de suspender derechos, una forma de establecer el estado de sitio. Y entonces, después de algunas reflexiones sobre el tema, considero que tendríamos que pensar de manera completamente diferente. Y en ese sentido, nosotros hemos establecido que en tiempos de emergencia, de urgencia como la que tenemos actualmente, las constituciones deberían tener no una cláusula de restricciones, sino una cláusula de reforzar las políticas públicas. Y en este sentido se propone la siguiente redacción, que puede mejorarse, que puede discutirse y que puede analizarse, pero como punto de partida. En el supuesto en que se haya en peligro la salud y la vida de las personas por cuestiones diferentes a atentados de la integridad territorial o estabilidad del gobierno en turno, porque repito, estas son las causas por las cuales se establece el estado de sitio, se restringen derechos humanos o derechos fundamentales, principalmente cuando se busca disminuir la estabilidad del gobierno en turno.
Y en ese sentido, cuando peligre la salud o la vida de las personas, el Estado lo que tiene que hacer es reforzar las políticas públicas encaminadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en riesgo, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad sin distinción alguna. Para lo cual, y esto también es un punto importante, porque no es tarea de los políticos determinar respuestas a ese tipo de situaciones, sino que se debe designar un comité científico que tenga plena autonomía y que actúe subordinado al principio de prevención. El principio de prevención es muy importante porque establece tanto en cuestiones de medio ambiente como en la salud, que si no se tiene certeza científica sobre las posibles consecuencias, lo que sí se tiene que hacer es prevenir en determinado momento esas posibles consecuencias, sin que exista alguna evidencia científica que lo determine. El cual, este comité científico deberá diseñar medidas concretas para salvaguardar a la población, sea en un área geográfica determinada o en todo el país. Entonces, lo que se busca o el contenido que se propone en este congreso es que en lugar de que estemos hablando de restricciones, de suspensiones, lo que debemos hacer es prever también cuestiones de reforzamiento de los derechos humanos. Y una de las cuestiones también muy importantes es que cuando se habla de los derechos humanos y se pregunta, yo por lo menos en clase lo hago, ¿cuál es el derecho humano más importante? Y se dice la vida, la libertad, la salud, etcétera, pero desde mi perspectiva, el derecho humano más importante es el acceso a la justicia, puesto que es el único derecho humano que garantiza todos los demás derechos. Y en ese sentido, la Corte ha establecido que independientemente, únicamente viendo la cara o la faceta del peligro de la integridad territorial o del gobierno en turno, se puedan restringir derechos humanos, pero hay algunos que a pesar de ello no se deben restringir, como puede ser la integridad corporal, como puede ser el derecho a la vida, como puede ser la libertad religiosa, etcétera, y los derechos de los niños y la protección a la familia. Y en ese sentido, también no se puede suspender las garantías de protección de esos derechos. Y entonces aquí vemos que la sociedad como tal tiene una tarea fundamental destinada al Poder Judicial. Y no es posible que estemos hablando únicamente ante situaciones como estas de restricciones a los derechos humanos, sino lo que estamos pretendiendo es de que se hable de un reforzamiento y sobre todo a las personas que se encuentran en situaciones más vulnerables. Recordemos que Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde más desigualdad social hay. Casi todos los países de Latinoamérica tienen un 50% de su población que vive en pobreza y que tiene muchas necesidades. Y algo también que es fundamental es que todos los estados deben de garantizar el derecho a la protección de la salud, porque el derecho a la protección de la salud debe garantizar el derecho a la vida digna. Recordemos que en algunos casos la Corte Interamericana ha determinado, cuando tocó el tema sobre los niños que viven en la calle, que simplemente el plan de vida que tenga una persona para el desarrollo atenta contra el derecho a la vida. Estamos en situaciones
completamente diferentes y requieren de mucha creatividad, de mucho debate, para que esta experiencia que ha tenido la humanidad estemos mejor preparados para otra situación que esperemos se tarde mucho y salgamos de la actual. Bueno, en términos generales, esa es la idea fundamental, que hay que reforzar derechos humanos en lugar de restringirlos. Porque también en el caso, por ejemplo, mexicano, solamente un estado de la República, somos 32 estados o 32 provincias, incluyendo la Ciudad de México, estableció que la gente no debía de salir y lo que ocasionó fue violencia en las calles, inclusive falleció una persona. Y en ese sentido, no se deben limitar los derechos humanos, deben reforzarse. Por mi parte es todo. Quiero cumplir con el tiempo y quiero también agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes y sobre todo dejarles en la mente que no debemos hablar de restricción, ni de suspensión, ni de estado de sitio, debemos hablar de reforzamiento, de protección más eficaz y aprender de la experiencia. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, doctor Martínez Lascano, por su excelente disertación. A continuación, damos